Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con esta primera parte del capítulo de equilibrio químico. Estábamos dentro de lo que era el balance de materia a sistemas reactivos. En la sesión anterior vimos la introducción o llegamos hasta la ecuación del balance de materia en sistemas reactivos, donde teníamos los moles finales de un compuesto. Cualquier compuesto que está presente en la reacción será igual a los moles iniciales del mismo compuesto, y aparece el término de más o menos se produce o se consume dependiendo si es reactivo o si es producto. Y esto queda a cargo de una forma un poco más elegante, ¿no es cierto?, de la coordenada de reacción y del coeficiente estequiométrico normalizado que definimos en la sesión pasada. En particular, nos vamos a enfocar en la coordenada de reacción, ¿no es cierto?, que resulta ser, tal cual lo vimos en la sesión pasada, la constante de proporcionalidad que existe en una reacción específica. Ojo con eso. En una reacción en particular existe una coordenada de reacción. Es decir, si tengo 2, 3, 4 reacciones en un mismo sistema, entonces tendré 2, 3, 4 coordenadas de reacción, ¿ya? Por lo tanto, una coordenada es para una reacción. Además, en base al análisis de la ecuación de balance, recuerden de que el coeficiente es el que entrega el signo, ¿no es cierto?, si es positivo o negativo, porque es el coeficiente el que discrimina si es producto o es reactante. Si es producto, entonces esto será positivo, y si es reactante, esto será negativo. Por lo tanto, bajo esa lógica, la coordenada de reacción debe ser siempre mayor que 0. No puede ser negativa, ¿ya? Pero, sí, también puede ser igual a 0. Si es 0 significa que no hay reacción, ¿ya? Porque esto quedaría tal cual. Vamos a ver esto, cómo lo aplicamos, esta ecuación de balance, con los nuevos conceptos de coordenada de reacción y del coeficiente estequiométrico normalizado. Vamos a aplicarlo al ejemplo y tomemos el mismo ejemplo que partimos este subcapítulo. Vamos a ver la reacción del óxido del nitrógeno con el oxígeno para formar el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es esta reacción. Y vimos que la igualación química, ¿no es cierto?, equilibrar la ecuación es de esa forma. Y vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tengo moles de entrada. Entran un mol de nitrógeno y un mol de oxígeno. Entonces, vamos a suponer también, tal cual lo vimos antes, que tengo un 100% de conversión. Lo primero que vamos a ver acá, y que en realidad se me olvidó de explicar anteriormente, lo vamos a aprovechar de ver acá, es cómo con esto. Entonces vamos a hacer un pequeño interludio, ¿no es cierto?, en el desarrollo del ejercicio, para explicar, ¿no es cierto?, cómo se conecta la coordenada de reacción epsilon, cómo se conecta con el porcentaje de conversión. Porque si estamos trabajando con una sola reacción, el porcentaje de conversión es un dato bastante útil, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver cómo se conecta. Para eso, vamos a llamar al porcentaje de conversión, vamos a llamar como F, o la conversión, mejor dicho, no al porcentaje, F. Y para eso, recordemos qué es lo que era F. La conversión de una reacción se definía como los moles consumidos del limitante, moles consumidos del limitante, dividido por los moles alimentados
del limitante. Ese es el concepto. ¿Cuántos moles del limitante se consumieron dividido por lo original? Por lo tanto, si tengo 100% de conversión, 100% de consumo del limitante. Del punto de vista de la fórmula, ¿no es cierto?, los moles consumidos del limitante es el delta de moles del limitante, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque el delta de moles del limitante es final menos inicial. Y como es un reactante, siempre el delta será negativo. Al final hay menos moles que al principio, por lo tanto, para que el porcentaje de conversión o la conversión me dé positiva, debo aplicar el signo menos. Partido por los moles iniciales del limitante. Si conecto esto, ¿no es cierto?, con la coordenada de reacción, entonces la coordenada de reacción, de acuerdo a la fórmula, es... vamos directamente a la fórmula que vimos de balance. Los moles finales, en este caso lo voy a escribir para el limitante, los moles finales del limitante son los moles iniciales del limitante más el coeficiente estequiométrico del limitante, el coeficiente estequiométrico normalizado, por la coordenada de reacción. Por lo tanto, de aquí se desprende, y recopilando al revés, que el delta n del limitante es igual, es n limitante menos el moles iniciales, es igual al coeficiente normalizado del limitante por epsilon. Y esto obviamente, ¿no es cierto?, lo puedo reemplazar, eso lo puedo reemplazar ahí. De esa forma me queda la ecuación que la conversión, ojo que este no es el porcentaje de conversión, es la conversión, la fracción de conversión, o sea, se mueve entre 0 y 1, no está multiplicado por 100. Ese factor de conversión va a ser igual a menos el coeficiente normalizado del limitante por la coordenada de reacción y partido por los moles iniciales del limitante. Por lo tanto, tengo esta forma de conexión entre la coordenada y la conversión, siempre y cuando esté trabajando con una sola reacción. En ese caso, la conversión tiene sentido y puedo conectar conversión con coordenada de reacción utilizando esta fórmula, que es simplemente colocar, ¿no es cierto?, comparar ambas fórmulas. Con esto, entonces, me devuelvo a lo que estaba haciendo, que era este ejercicio, ¿no es cierto?, para ver cómo funciona, ya que ahora tengo el dato de conversión en el ejercicio original y puedo calcular la coordenada. Entonces, recordemos esta fórmula, la conexión entre conversión, fracción de conversión o factor de conversión y la coordenada a través de los moles iniciales del limitante y coeficiente estequiométrico. Ahora vamos a continuar con el problema, ¿no es cierto?, original, donde tengo la alimentación, tengo originalmente un mol de nitrógeno, un mol de oxígeno y tengo una reacción que ocurre hacia la formación de dióxido de nitrógeno con un 100% de conversión. Lo que voy a hacer ahora es plantear las ecuaciones de balance sin utilizar esa tabla, ¿no es cierto?, que estaban acostumbrados cuando ustedes eran pequeños y los hacían estudiar química. Ahora vamos a hacer una tabla, ¿no es cierto?, la cual la puedo ingresar a cualquier Excel, ¿no es cierto?, o cualquier fórmula sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una tabla de esta forma, ¿no es cierto?, voy a colocar aquí el compuesto. Voy a colocar aquí los moles iniciales, aquí está el compuesto I, digamos, los moles iniciales de ese compuesto. Aquí tengo nitrógeno, oxígeno y dióxido de nitrógeno. Para el nitrógeno, lo que tengo, ¿no es cierto?, es un mol inicial, y de oxígeno un mol inicial, y de dióxido de nitrógeno no tengo nada.
Lo que viene a continuación es definir los coeficientes estequiométricos normalizados. Y la lógica es bastante simple. Tengo los coeficientes estequiométricos, siempre recomendable usar números enteros. Tengo los estequiométricos típicos en la igualación o el equilibrio de la reacción química y digo, el coeficiente estequiométrico para el nitrógeno es 1. Para llevarlo a normalizado tengo que preguntarme, ¿es reactivo o es producto? Es un reactivo, por lo tanto es negativo. Y esto da menos 1. Para el caso del oxígeno, el coeficiente estequiométrico es 2. Para normalizar, entonces pregunto, ¿es reactivo o es producto? Es reactivo, por lo tanto es negativo, menos 2. Y en este caso es un producto, el coeficiente normalizado será positivo y será igual a 2. Más 2. Y con esto ahora voy a escribir la ecuación de balance. La ecuación de balance que dice que los moles finales del compuesto I serán los moles iniciales más el coeficiente por la coordenada. Y puedo escribir esa ecuación para cada uno de los compuestos. Para el nitrógeno será los moles finales de nitrógeno, y lo voy a poner aquí como N de nitrógeno, es igual a los moles iniciales 1, y esto es menos épsilon. Ya, porque este es menos 1. Y épsilon no lo conozco. Los moles de oxígeno serán los moles finales de oxígeno son un mol inicial más el coeficiente estequiométrico del oxígeno, que es menos 2, multiplicado por épsilon. Y para el caso del dióxido de nitrógeno, que le voy a poner aquí NO2, será los moles iniciales, 0, no tengo moles iniciales, más 2 veces épsilon. Y aquí tengo las ecuaciones que establecen el balance de materia para cada uno de los compuestos. Lo que viene a continuación es, observen, que si yo conozco el valor de épsilon, entonces puedo determinar los moles finales de cada uno. ¿De dónde saco ese dato? Entonces ahí aparece el factor de conversión o la conversión. ¿Cómo llego, no es cierto, a eso? Para determinar el épsilon, entonces lo que conozco es el factor de conversión, que es 1. 100% de conversión, el factor de conversión es 1. Por lo tanto, esto, de acuerdo a la fórmula que acabo de ver, es el coeficiente normalizado del limitante multiplicado por épsilon y partido por los moles iniciales del limitante. ¿Cuál era el limitante en nuestra fórmula? Lo vimos en el ejemplo, ¿no es cierto?, al principio, en la sesión pasada. Y el limitante, en este caso, era el oxígeno. Oxígeno es el limitante. Por lo tanto, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es el coeficiente estequiométrico normalizado del oxígeno, que es este que está acá, es el limitante, y el coeficiente es menos 2. Pero tengo un signo menos antes que esto, y esto me queda menos 2 por épsilon, y partido por los moles iniciales del limitante, que es 1. Por lo tanto, se despeja directamente épsilon, y épsilon toma el valor de 1/2, que es el valor que obtuvimos en la sesión pasada como la constante de proporcionalidad de la ecuación química que estamos trabajando, que era el valor 1/2. Con eso que está acá, entonces, se puede determinar, ¿no es cierto?, finalmente, los moles finales de nitrógeno: 1 menos 1/2, 1/2, 1 menos 1, 0, y 2 por 1/2, que es 1. Y ahí tengo los moles finales, que si ustedes lo comparan con la sesión anterior, donde resolvimos este problema
usando la típica tabla que nos enseñan en química, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gracia de esta fórmula? Que es una fórmula que no tiene la variabilidad del más menos, porque aparece el coeficiente estequiométrico normalizado. De esa forma, esta fórmula la puedo tomar y copiar en cualquier celda, ¿no es cierto?, de una planilla de cálculo como Excel, donde ustedes pueden definir a priori los coeficientes normalizados como lo acabo de hacer acá. Esto está pensado como, por ejemplo, para trasladarlo a Excel y trabajarlo de esa forma. Vamos a ver qué pasa cuando tengo muchas reacciones, que es el gran plus que tiene esta técnica. Acabamos de ver en la sesión anterior que cuando tengo muchas reacciones, sistemas multireactivos, se pierde el concepto de conversión, se pierde el concepto de el reactivo limitante. ¿Cómo trabajo ahí? Bueno, es aquí donde esta técnica me entrega la ventaja. Para sistemas multireactivos, es decir, tengo muchas reacciones, reacción 1, 2, hasta la j-ésima reacción, y tengo compuestos presentes desde el compuesto 1, 2 y así hasta el i-ésimo compuesto. Recuerden que cada reacción va a tener su propia coordenada de reacción. Por lo tanto, el balance de materia para un compuesto I se va a escribir de la siguiente forma. Los moles finales de un compuesto I serán los moles iniciales de ese compuesto más lo que se consume o lo que se produce de ese compuesto en la primera reacción. Es decir, será el coeficiente estequiométrico del compuesto I en la primera, le voy a colocar un color distinto, en la primera reacción por la coordenada de la primera reacción. Luego le tengo que sumar lo que se consume o lo que se produce en la segunda reacción. Por lo tanto, será el coeficiente estequiométrico del mismo compuesto, pero en la reacción 2 y multiplicado por la coordenada de esa reacción 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta llegar a la última reacción, que es la reacción J. Por lo tanto, será el coeficiente normalizado del mismo compuesto en la reacción J por la coordenada de esa reacción J. Esto se traduce en una ecuación un poco más elegante como eso más la sumatoria de los coeficientes del compuesto I en la reacción J multiplicado por la coordenada de la reacción J y, ¿no es cierto?, partiendo desde la reacción J1, ¿no es cierto?, hasta la J mayúscula. Y lo que tienen ahí, ¿no es cierto?, es la ecuación general de balance de materia para un sistema con muchas reacciones y muchos compuestos. ¿Ya? Veamos cómo esto se aplica directamente y luego ustedes podrán realizar ejercicios. Pero vamos a ver esto cómo se aplica a un sistema de dos reacciones simples, ¿no es cierto?, para no entrar en más detalles. Vamos con un ejemplo que también tomamos al principio. Vamos a tener un sistema reactivo donde tengo nitrógeno más oxígeno formando dióxido de nitrógeno. Los igualadores eran, ¿no es cierto?, los estequiométricos, 2 y 2. Y por otro lado tengo también nitrógeno más oxígeno, pero formando óxido nitroso. En este caso aparece solo un 2 acá. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es identificar
será esta la reacción 1 y será esta la reacción 2. Tengo dos reacciones y diferentes compuestos. Lo que voy a recordar, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí la ecuación de balance de materia, donde dice que los moles finales de un compuesto I son los moles iniciales de ese compuesto, más la sumatoria de los J desde 1 hasta, en este caso, con dos reacciones, del coeficiente estequiométrico del compuesto multiplicado por la coordenada de reacción de la reacción desde 1 hasta 2. Esta es la fórmula que acabamos de ver y que ahora la vamos a utilizar. Veamos cómo utilizarla directamente para este sistema que tiene dos reacciones. Entonces, vamos a suponer que tengo una alimentación de un mol de nitrógeno y un mol de oxígeno, tal cual lo vimos al principio. La propuesta de trabajo es una tabla, pero una tabla orientada en planillas de cálculo. Por lo tanto, vamos a colocar aquí el compuesto, que va a ser el compuesto I. Luego vamos a dar los moles iniciales de ese compuesto. Luego voy a utilizar el coeficiente, creo que aquí me faltó algo. Esto es J y este es el coeficiente estequiométrico del compuesto en la reacción J. Voy a colocar el coeficiente estequiométrico del compuesto I en la reacción 1, ¿ya? Luego voy a colocar el coeficiente estequiométrico del mismo compuesto, pero en la segunda reacción. Si tuviese 3, 4 reacciones, tendría que seguir colocándose allá. Y luego voy a escribir la ecuación general de balance de materia. ¿Y qué compuestos tengo presente? Nitrógeno, oxígeno, dióxido de nitrógeno y finalmente el óxido de nitroso. Entonces, voy a pensar que tengo un mol alimentado de nitrógeno y un mol alimentado de oxígeno, tal cual el ejemplo anterior. No tengo ninguno de los productos, ni óxido nitroso, ni óxido nítrico. Y viene la hora de hacer o complementar lo que hemos aprendido ahora. Los coeficientes normalizados de cada uno de estos compuestos en las reacciones. Por lo tanto, vamos primero con la primera reacción. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno? Es 1, pero para normalizarlo pregunto, ¿es reactivo o es producto? Es un reactivo, por lo tanto es negativo y será menos 1. Para el oxígeno será 2, pero como es reactivo es menos 2. El nítrico es un producto, por lo tanto su normalizado será positivo y será igual a más 2. Y el nitroso, en la primera reacción, el nitroso no participa. Y si no participa, significa que es un inerte para esta reacción. Por lo tanto, su coeficiente estequiométrico es 0. Pasemos a la segunda reacción. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno? 1 también. ¿Es un reactante? Así es, por lo tanto es negativo. El oxígeno es un reactante, por lo tanto su coeficiente estequiométrico normalizado será negativo, y si aquí es 1, entonces también será menos 1. Y en el caso del nitroso, es un producto, se mantiene positivo y será más, aquí está el nitroso, más 2. Y el nítrico no participa en esta reacción, por lo tanto su coeficiente es 0. De esa forma puedo entonces llenar fácilmente esta ecuación y decir que los moles finales de nitrógeno serán moles iniciales 1 y luego empiezo la sumatoria, menos 1 por épsilon, pero épsilon de la primera reacción. Y luego, menos 1 por épsilon
de la segunda reacción. Cada reacción tiene su épsilon. Eso lo podemos anotar aquí, ¿no es cierto? Épsilon 1, épsilon 2. Lo mismo para el oxígeno. Moles iniciales 1 menos 2 por épsilon 1 menos 1 por épsilon 2. En el caso del nítrico, no tengo moles iniciales, 0, más 2 por épsilon 1, y este es más 0. Y finalmente el caso del nitroso, no tengo moles iniciales, no tengo moles en la primera reacción, y luego tengo más 2 por épsilon 2. De esa forma, completo el balance de materia para cada uno de los compuestos en función de las coordenadas de reacción. Es decir, en vez de tener 4 incógnitas, observen, si al principio digo, no conozco los moles finales, después de que reacciona todo, no conozco los moles finales de nitrógeno, oxígeno, nítrico y nitroso, 4 incógnitas, todo eso lo reduzco solo a 2 incógnitas, que son las coordenadas de reacción de cada una de ellas. A continuación, la idea es ejecutar balances de materia, y para eso, en el aula virtual, tienen un set de preguntas y tienen un set de ejercicios resueltos. Vayan, resuélvanlo, esto no es nada de otro mundo, por lo tanto, y es la base para lo que viene a continuación, que es lo que nos trae en este capítulo, que es estudiar el equilibrio químico. Nos vemos.